El patrón oro es un sistema monetario que fija el valor de la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. El emisor de la divisa garantiza que pueda dar al poseedor de sus billetes la cantidad de oro consignada en ellos. Una alternativa es el patrón bimetálico, en el que la moneda está respaldada por una parte de oro y otra de plata. Históricamente, la vigencia del patrón oro imperó durante el siglo XIX como base del sistema financiero internacional. Terminó a raíz de la Primera Guerra Mundial, puesto que los gobiernos beligerantes necesitaron imprimir mucho dinero fiduciario para financiar el esfuerzo bélico sin tener la capacidad de respaldar ese dinero en metal precioso. Durante los acuerdos de Brest, se decidió adoptar el dólar estadounidense como divisa internacional, bajo la condición de que la Reserva Federal, el Banco Central de ese país, sostuviera el patrón oro, pero a partir de 1971, el mismo se quiebra definitivamente, por lo que el valor del oro pasa a sostenerse exclusivamente en la confianza que le dan sus poseedores. Funcionamiento teórico del modelo. El patrón oro o gold system es un sistema monetario característico del siglo XIX, en el cual el valor de la moneda de un país era totalmente convertible en gramos de oro, dado que los bancos centrales tenían la obligación de su conversión cuando un ciudadano lo demandara. Además, existía la libre circulación de capital, o que es lo mismo, los individuos tenían la posibilidad de exportar e importar capitales en oro, pero representados en papel moneda, difícilmente en metálico. El patrón oro estuvo en vigencia técnicamente hasta la Primera Guerra Mundial, dado que las presiones de la guerra sobre la economía hizo que todos los países europeos imprimieran más billetes que los que sus reservas de oro podían respaldar. Gran Bretaña, el país insignia de este patrón y quien le dio solidez como medio seguro de transacción, lo abolió en 1931. El sistema del patrón oro fue por primera vez modelizado por David Hume en 1752, trabajo que es catalogado como el primer modelo de equilibrio general en economía. Operativamente hablando, los bancos centrales utilizaban varios instrumentos de mercado para extraer excedentes monetarios de la economía. Entre ellos estaba la emisión de bonos de deuda pública en el que se captaba del público dinero en efectivo a cambio del pago de intereses en futuro. Otro era la tasa de descuento, que consistía en la compra de deuda privada con vencimiento a corto plazo, a cambio de una comisión sobre interés cuando el Banco Central de un país tenía señales de déficit comercial. Cambiaba la tasa de descuento, de modo que los bancos privados no encontraran suficientes incentivos para hacer efectivos sus papeles de deuda. El patrón oro era un sistema monetario internacional que no podía funcionar sin la cooperación de los países que lo adoptaban. Mientras funcionó, impidió que las naciones llevasen a cabo políticas aislacionistas que disminuyen el comercio internacional y tienden a producir estancamiento. Después de su colapso, surgieron rápidamente políticas nacionalistas discriminatorias, en particular devaluaciones recurrentes y un fuerte proteccionismo que restringieron el comercio multilateral y ahondaron las crisis de los años 30. Ventajas del oro. A lo largo de la geografía y de la historia se han usado muchos bienes como dinero: conchas, vacas, sal, tabaco, metales, pero el más apreciado fue el oro, usado desde los inicios de la historia. Sus características como bien duradero, divisible, homogéneo y difícil de falsificar lo convirtieron en el bien líquido por excelencia en casi todas las culturas del planeta, por lo que fue aceptado por las personas para servir de moneda de cambio, con el fin de que puedan adquirir alimentos a cambio de monedas. El patrón oro en la historia económica. Aunque existieron muchas ocasiones a lo largo de la historia en que el oro fue dinero, cuando hablamos del patrón oro, nos estamos refiriendo al imperio de este sistema, que tuvo lugar en Occidente durante el siglo XIX y que tuvo su apogeo entre 1872 y 1914. Algunos historiadores fijan la aparición del patrón oro en Inglaterra, cuando Sir Isaac Newton en 1717 incluyó
en un ensayo sobre el sistema monetario, una proporción de oro a plata que definía una relación entre las monedas de oro y el penique de plata, que iba a ser la unidad de cuenta estándar en la ley de la reina Ana de Gran Bretaña. De todas formas, es más comúnmente aceptado que un verdadero patrón oro requiere que haya una fuente de billetes y monedas, recurso legal, y que esa fuente esté respaldada por la convertibilidad al oro. Dado que ese no era el caso durante el siglo XVIII, el punto de vista generalmente aceptado es que Inglaterra no estaba bajo el patrón oro en ese momento. La adopción internacional del sistema fue gradual y adoptó una gran estabilidad a la situación financiera mundial, debido a que proporcionaba una inflación insignificante y un tipo de cambio fijo, que era una bendición para el comercio internacional. En ese clima de tranquilidad, la prosperidad generalizada es casi inevitable, y así se mantuvo durante el siglo XIX, desde las guerras napoleónicas hasta la Primera Guerra Mundial. Patrón cambio oro. En la conferencia de Génova se consagró un sistema diferente, el patrón cambio oro, Gold Exchange Standard, que se había comenzado a utilizar a partir de 1918. Así la moneda de cada país ya no estaba vinculada directamente al oro, sino a una moneda central definida y convertible en dicho metal. A partir de entonces, hubo dos monedas convertibles en oro, la libra esterlina y el dólar, que fueron las que posibilitaron y ampliaron la base de los intercambios internacionales. La nueva institución creada era que las reservas de los países miembros no tuvieran que ser en metálico, sino en una combinación de dos monedas que estarían respaldadas por el oro, la libra y el dólar. El fin del patrón oro. Existen muchas teorías sobre la desaparición del patrón de cambios oro y, en definitiva, del patrón oro. Una explicación consiste en afirmar que el derrumbe de las instituciones implicó el fin del sistema. Las especiales instituciones de la época provocaron no solo que el sistema se viniera abajo, sino que se transmitiera la deflación y la depresión a todo el mundo. El final del sistema del patrón oro se debió en parte al abandono de las instituciones y a la falta de organizaciones capaces de imponer su cumplimiento y el de realizar el ajuste que la economía mundial necesitaba.